Ok. Busquen, por favor, en sus Biblias el libro de Jeremías, capítulo 17. Jeremías 17, así es. Y quiero empezar con una pregunta, con una palabra. Es confiar. ¿Qué es confiar? Cuando decimos que confiamos en alguien, ¿a qué nos referimos? Justo. Es parte de las cosas que tengo aquí escritas. Confiar, cuando hablamos de confiar, básicamente es que tenemos seguridad en la integridad de una persona, ¿no? Tal vez que sus acciones reflejan sus palabras y viceversa. Tenemos seguridad en que la persona no procura el mal en contra nuestra, sino el bien. O seguridad en la veracidad de las palabras de esa persona. Estas tres oraciones comparten la palabra seguridad. Indudablemente el ser humano busca sentirse seguro y esto mal encaminado permite que las personas pongan toda su confianza, todo su deseo de seguridad, su esperanza en lugares erróneos. Y podemos pensar en nuestro alrededor muchos ejemplos, ¿no? Como qué cosas podríamos, incluso que nosotros mismos hayamos podido errar en ese sentido. Tal vez vemos en nuestro pasado los ídolos, hablando de las imágenes hechas por manos humanas que no oyen, no ven, no sienten. Son dioses falsos. Posesiones, todas las cosas materiales, también podemos llegar a tener cierta confianza. ¿Qué más? Personas, incluyéndonos a nosotros mismos. Todo este tipo de cosas son cuestiones en las cuales erróneamente podemos llegar a poner nuestra confianza. También podemos poner en nuestra confianza en ideas, capacidades o prácticas que tenemos. ¿No? A lo mejor, pensando, soy muy bueno haciendo una cosa. Pongo toda mi confianza en esto que soy capaz de hacer. Que básicamente pues es confiar en sí mismo, ¿no? Pero ¿cuál es la opinión de Dios acerca de todo esto? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de poner la confianza en todas estas cosas? Para eso vamos a leer, por favor, en Jeremías capítulo 17, y vamos del versículo 1 al versículo 13. Dice así: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová,
porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Cuando vemos en este pasaje, que es la opinión de Dios relacionado a la confianza, no da salida. Podemos desglosarlo, contiene ejemplos de lugares en donde el hombre pone toda su confianza, ¿no? De hecho, aquí en el contexto está hablando del pecado de Judá, bueno, así lo menciona desde el inicio, del pecado del pueblo. Y habla de diferentes ejemplos de lugares donde las personas pueden llegar a poner su confianza, que es que los primeros versículos, ¿no? En el 2 y en el 3, ¿de qué habla? Ídolos, imágenes exactamente. ¿Cuál es la respuesta de Dios referente a esto? Vamos a leerlo. Del versículo 2 al 3, en la primera parte, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Ese es, bueno, hablando de las imágenes, de lo que estaba haciendo el pueblo. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios? La siguiente parte hasta el versículo 4. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Objeto de adoración, bueno, en este caso los ídolos, no tiene que ver nada con Dios. La respuesta de Dios a lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Y es un juicio. Lo mismo podemos ver en el siguiente versículo relacionado a los hombres. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Acción y la respuesta de Dios a lo que el hombre está haciendo. Pone su confianza, bueno, aquí lo dice muy claramente, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Bueno, el varón que confía en el hombre. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Juicio otra vez. Y lo mismo para la parte de las riquezas que podemos leer en el versículo 11, y la respuesta de Dios, se encuentra en el mismo versículo. Como la perdiz que cubre lo que no puso. ¿Y qué es lo que opina Dios? Es el que justamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Entonces, habiendo leído este pasaje, ¿qué podemos decir que es la opinión de Dios acerca de poner toda nuestra confianza en cualquier cosa o persona? ¿Qué es lo que Dios opina referente a ello? Y otra pregunta, ¿en quién debe estar nuestra confianza plena? Bueno, respondiendo a la primera parte, a la primera pregunta, ¿qué podemos decir que es la opinión de Dios? Que no tener nuestra confianza plena en Él, y que tener la confianza en cualquier otra cosa que no sea Él, para Dios es aborrecible.
¿En quién debe estar nuestra confianza plena? Muy claro, ¿no? En Dios. Y únicamente en Él. Lo podemos ver en la afirmación del versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Ahora, quiero hacer una distinción aquí, antes de seguir adelante. Es una distinción entre lo que es la confianza plena y solamente confianza. Y vamos a hablarlo o ponerlo en el contexto de las personas, ¿no? de las personas que están a nuestro alrededor. La confianza plena y decir solamente confianza no son lo mismo, no son cosas iguales. ¿A qué nos referimos cuando decimos confianza plena? Pues es poner toda nuestra esperanza y seguridad en algo o alguien. Nuevamente es poner toda nuestra esperanza y seguridad en algo o alguien. Contrario a solamente decir confianza, es tener la seguridad de que alguien procurará hacer bien o conforme a lo esperado, pero reconociendo que es un ser imperfecto y falible. ¿Se entiende la diferencia? Por un lado, hablando de confianza plena, es que todo lo que nosotros esperamos, bueno, si nuestra esperanza completa está descansando en alguien. Es decir, solamente tener confianza no quiere decir que vamos a entregar toda nuestra esperanza a esa persona, sino simplemente que podemos descansar en saber, tener cierta seguridad de que va a procurar hacer bien. Una tiene mucho más peso que la otra. Ahora, debemos de decir que la iglesia debe de ser confiable. Vamos a Proverbios 3:29, por favor. Dice así: no intentes mal contra tu prójimo que habita, ¿cómo? Confiado junto a ti. A pesar, nuevamente, de que estamos usando la misma palabra, estamos hablando de términos totalmente distintos. Tal vez relacionados, pero con definiciones diferentes. La iglesia, como ya lo decíamos, debe de ser confiable. ¿Qué quiere decir esto? Como lo leímos aquí en el pasaje, las personas a nuestro alrededor deben sentirse seguras. ¿Qué más? En nuestros trabajos, nuestros jefes y compañeros deben saber que cumpliremos con nuestras labores. Y aquí, bueno, entre paréntesis, siempre que no sea algo en contra de Dios, ¿no? ¿Qué más ejemplos podemos dar? Nuestros compañeros de equipo en la escuela deben tener la tranquilidad con relación a la parte del proyecto que nos haya tocado. Otro ejemplo, en un matrimonio los esposos deben de descansar en saber que ninguno de los dos actuará de manera que se fracture su relación. Los hermanos de la iglesia deben poder sentir seguridad dentro de la comunión de los miembros. ¿Entendemos hacia dónde vamos? La confianza es algo requerido y lo podemos ver, bueno, aplicando este pasaje que acabamos de ver a nuestra propia vida. Ya lo cambié, pero bueno, ¿qué es lo que decía? ¿No?
habla literalmente, habla muy directamente de la confianza. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Si lo vemos en nuestra propia vida, bueno, nuestro prójimo es cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Y para nosotros debe tener un gran significado en nuestra forma de vivir, de actuar, en la integridad de nuestra propia vida. Y aquí podemos reconocer que hay ocasiones en que fallaremos en algo, pero deben ser excepciones, no el comportamiento común. Y volvemos a la parte de la definición inicial. Confianza hace referencia solamente a tener seguridad del comportamiento de una persona, de que puedes realmente tener, de descansar, ¿no? en la convivencia, sabiendo que a pesar de ser un ser imperfecto, va a tratar de procurar hacer el bien. Eso no quiere decir que en algún momento no vaya a fallar. Ahora, la reprensión de Dios no es relacionado a esta confianza. Y podemos ver que hasta es un mandamiento. Es más bien, sino aquella que deja de ver al Señor como nuestro todo y pone la mirada en algo más. Y aquí pudiéramos nuevamente tomar todos los ejemplos que ya mencionamos al principio, pero si lo vemos en nuestro contexto relacionado hacia las personas, podría ser que hasta para un gobernante, verlo como el salvador, ¿no? de una nación. Eso no va a pasar. Es un ser falible. Y es un error esperar que un gobernante vaya a resolver todos los problemas porque también es un pecador. Algo más, los líderes de la iglesia. No es, y esto lo quiero tomar porque es notorio que hay personas que cuando un líder falla, se alejan totalmente de la iglesia, se alejan completamente de Dios, diciendo es que no esperaba que esto sucediera ahí. Y eso es un error. ¿Por qué? ¿En dónde está la esperanza de esa persona? ¿En Dios? ¿O en un ser finito que sabemos que tiene carne, que es pecador también? Sí, no está bien cuando una persona, y sobre todo, bueno, en general de los miembros de la iglesia, sabemos que esto puede ocurrir, pero cuando es un líder de la iglesia es algo muy doloroso, eso lo sabemos, y a lo mejor varios de nosotros nos ha tocado verlo, pero eso no es un pretexto, porque Dios no es el que está fallando. ¿Con quién está tu relación? ¿Es con esa persona? ¿O estás buscando realmente a Dios? Vamos de regreso al libro de Jeremías, por favor. Volviendo al punto, no es relacionado a la confianza que podemos tener de nuestras relaciones. La reprensión no va hacia ello, sino a poner toda nuestra esperanza absoluta en un ser que no sea Dios mismo. Y precisamente este versículo 13 hace un énfasis bastante marcado referente a ello. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan, no es que vayan a dejar al pastor, no es los que dejen, a lo mejor de reunirse con la iglesia, no, todos los que dejan a Dios. Todos los que te dejan serán avergonzados. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron ¿a quién? A Jehová. Dejaron a Dios, manantial de aguas vivas. Ahora, vamos a ver un contraste. Y que se habla dentro del mismo pasaje. Lo que agrada al Señor. Es un contraste muy marcado
relacionado a lo que se viene mencionando en los versículos 5 y 6. De hecho, el contraste se menciona en los versículos 7 y 8. Pero bueno, este contraste puede ser aplicado de manera más general, como contraste a la confianza plena o dividida sobre cualquier cosa aparte del Señor. Dice así en los versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía ¿en quién? En Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Otra vez, y quiero volver al ejemplo de la separación de una persona, ¿no?, que va a las reuniones de la iglesia y dicen, ¿saben qué? Ya terminé aquí. No es que realmente, digo, sí puede ser algo doloroso para la iglesia, pero cuando se separa por completo, cuando deja de buscar a Dios, el problema no es porque haya dejado principalmente a la iglesia, sino porque está abandonando, está dando la espalda a quien quizá, bueno, en algún momento reconoció como Salvador, y esto en ese momento se podría poner realmente en duda. Porque entonces, a quien si está dejando realmente a Dios, podría ser que jamás fue salvo. Ahora, este pasaje, versículos 7 y 8, podemos desglosarlos para extraer más y entender. Podemos ver que aquí hay un ejemplo, ¿no?, acerca de un árbol, pero vamos a ir poco a poco avanzando sobre estos versículos. Versículo 7 menciona lo siguiente: bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová. Ahora, cuando se menciona la palabra bendito, ¿a qué se refiere? ¿Qué podemos entender de esta palabra? Bueno, en primer lugar, es que una persona que es bendita es alguien que ha recibido bendición. Que suena como muy diccionario de la lengua española, pero vamos poco a poco, ¿no? Digo, de entrada podemos saber que si es una persona bendita, es aquel que ha recibido bendición. Ahora, en el contexto de este pasaje, ¿cuál es la bendición? Vamos poco a poco. Otra vez, el versículo 7 dice, bendito el varón. Bueno, eso es, digamos que una razón. Vamos a verlo de esa manera. Dice, bendito el varón, cuya, se me fue, ¿por qué será? ¿Ok? Dos partes. Digamos que cuando menciona que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, allí está dando la razón del por qué esa persona es bendita. O más bien, el origen de su bendición. Dicho de una mejor forma. Pero entonces, ¿cuál es la bendición que se ha recibido? Eso viene mencionado en el versículo 8. Es bendito porque será, y da toda una explicación, ¿no? La bendición es porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Suena una bendición? Bastante grande. Ahora, esta bendición de la cual habla es muy similar a lo que podemos leer en otro pasaje, en otro libro de la Biblia. No sé si alguien ya lo identificó. Salmo 1, exactamente. Y sí, el versículo 3. Vamos para allá, por favor. Si leemos ahorita específicamente
El versículo 3 dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muy similar, ¿verdad? Pero bueno, para entender más del contexto de esta bendición, vamos a leer este salmo completo. Es corto. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La bendición será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, al ver esta comparativa entre estos dos versículos o estos dos pasajes, se puede decir que una persona bendita, pues también es una persona bienaventurada, ¿no? Es decir, cuando pensamos en la palabra bienaventurado, es que se encuentra en una posición envidiable. Y es correcto pensarlo de esa forma, ¿no? El tener una bendición, pues te hace bienaventurado, perdón. Te da algo que a lo mejor otros no tienen. Te pone en una posición envidiable. Ahora no pensemos y saquémonos de nuestra mente cualquier cosa que tenga que ver con lo material. Eso pudiera ser el primer pensamiento, ¿no? Porque es lo que generalmente se envidia, pero hay cosas mucho más grandes, más preciosas, cuyo valor es infinito, que tiene que ver con la relación con Dios. Entonces, bueno, otra vez, alguien bendito, alguien bienaventurado, está en una posición envidiable porque, podemos referirnos otra vez, ya sea al versículo 8 de Jeremías 17 o al versículo 3 de Salmo 1, pero bueno, regresando a Jeremías, ¿por qué está en una posición envidiable? Porque es bendito, porque es bienaventurado, porque será como el árbol plantado junto a las aguas y todo lo demás que dice. Ahora, esto nos está dando el mensaje, nos está poniendo una imagen de un ejemplo, ¿no? No nos está, digamos que, hablando de una manera literal acerca de la bendición, sino que nos está presentando un ejemplo, y en este caso es de un árbol. Una ilustración que nos permite profundizar, analizar y todavía considerar de una mejor forma, o que nos permite recordar de una mejor forma también esta bendición que Dios da. Y podemos nuevamente desglosar todavía un poco más esta ilustración, ¿no? La ilustración del árbol. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. ¿Qué nos hace pensar en esto? ¿En qué nos hace pensar esto, perdón? ¿Qué es el agua? ¿Y qué relación tiene con un árbol? Bueno, hablando del agua, ¿qué es el agua? Es un elemento, ¿no? ¿Qué relación tiene con un árbol? O con cualquier planta. Exactamente, el agua es un nutriente que el árbol necesita para poder crecer, para poder vivir. Es fundamental el agua. El árbol, entonces, se alimenta de aquello que le da vida. Entonces, hay dos partes dentro de este versículo que menciona el agua o similitud. Dice así: el árbol,
será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente, también hace referencia al agua, echará sus raíces. Entonces, aquí tenemos dos secciones donde nos habla acerca de ese nutriente que el árbol necesita. Pero hay algo muy particular cuando hace referencia al agua o al nutriente. ¿Cómo está hablando acerca de la posición del árbol con relación al agua o a la corriente? No está diciendo, bueno, es un árbol que está en un campo y que va a ser regado. No está diciendo eso. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Es un árbol que está plantado junto a las aguas, junto a la corriente. ¿Qué quiere decir? ¿En qué nos hace pensar? Exactamente, exactamente. Al estar en un contacto constante y directo con la corriente, con las aguas, su alimento fluye de manera constante. Está ahí. No tiene que esperar a que llueva, sino que lo tiene a la mano. Está plantado junto a las aguas. Está, bueno, en su posición, hablando del lugar, en cercanía a la fuente de la vida. Se alimenta de forma constante, no tiene necesidad. Ahora, otra parte de esta imagen, cuando seguimos leyendo más adelante, otra vez, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Ahora vienen otras cosas. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí hablamos, bueno, está presentando dos imágenes otra vez que hacen referencia pues al calor. Ay, vaya el clima ahorita que tenemos. Pero bueno, habla acerca del calor y la sequía. Al verlo dentro de este contexto y la forma en que se menciona, nos hace pensar en una relación directa hacia las dificultades, hacia cosas que pueden llegar a perjudicar al árbol si no tuviera la constante del agua junto a él. Entonces, estas dificultades, si lo pensáramos como un árbol plantado en el desierto, imagínense, ni siquiera tendría la oportunidad de crecer. ¿Por qué? Bueno, el calor lo mataría. Pero al mencionar que este árbol está plantado junto a la corriente de agua, junto a la fuente de vida, no importa que haya un calor extremo, cuando habla en este caso de la sequía. ¿Por qué? Porque su alimento lo tiene constante y no tiene que esperar otra vez a que llueva. Allí está, se sigue nutriendo. Y no importa que pues, el calor sea muy intenso, mientras el río tenga agua, mientras haya corriente de aguas, el árbol va a estar bien. Y lo menciona de esta forma, diciendo que bueno, su hoja siempre estará verde y aún a pesar de la sequía, no va a dejar de dar fruto. Entonces, volviendo a esa parte, no verá cuando viene el sol, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará. Es decir, que al alimentarse continuamente de la fuente de vida, las dificultades, ¿qué van a pasar? No lo van a dañar. Ahora, sé que tomamos bastante tiempo tratando de entender este ejemplo, pero es necesario. Al poner este ejemplo en contexto de la vida de una persona, pensemos en la persona como el árbol, podemos saber que es posible mantener una relación estrecha y constante, ¿con qué? Con la fuente de vida.
Y en este caso, ¿quién es? Dios mismo. Claro, solamente hay un medio. Y ese es Cristo, Dios encarnado. Es un hecho que existen dificultades en esta vida. Y nadie, ni siquiera la iglesia, está exenta de ello. Todos y cada uno de nosotros, mientras vivamos en este mundo, mientras la iglesia esté en este mundo, vamos a tener dificultades. Sin excepción. Todos. Es una falsedad cuando llegan a escuchar a algún predicador que dice que si se meten, si se empiezan a congregar, si entregan su vida a Dios, todos sus problemas se van a solucionar y les va a caer dinero del cielo y van a tener carro y van a tener casa y van a... Falso. Es una mentira. Y Dios lo menciona muy claramente en diferentes partes de la Biblia y hasta las mismas palabras de Cristo. En el mundo tendrán aflicción. Dentro de las aflicciones o de los problemas o las dificultades que hemos llegado a poder experimentar, podemos tal vez pensar en problemas económicos, problemas de salud, y no hablando de hermanos que viven en naciones bastante complicadas, donde hasta tienen que enfrentar la muerte. Ser juzgados simplemente por invocar el nombre de Cristo. Hablando quizá no de cosas tan duras, podemos pensar también en cambios inesperados que generan incertidumbre, que pudieran generar ansiedad. A pesar de ello, es posible tener paz. Es posible tener seguridad, esa seguridad que Dios promete y que nadie más puede dar, aún incluso durante la persecución. Vamos, por favor, en Filipenses 4, 6 a 7. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Es posible tener una paz que nadie más pueda comprender? Sí se puede. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es necesario? Para poder gozar de ello, hay una condicional. Regresando otra vez a Jeremías, capítulo 17, en el versículo 7, podemos leer lo siguiente otra vez. Bendito el varón, y aquí la condicional. ¿Quién es bendito? ¿Quién es el que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová? No cualquiera puede gozar de esa paz. De hecho, hasta el mismo Filipenses, se menciona, no directamente, o por lo menos no de esta forma, pero sí es relacionado con Dios. ¿A quién tienes que entregar las peticiones? ¿Quién es el que la otorga? Solamente Dios. Él es el único. Y si vemos ahora contrastado con Jeremías, pues bueno, ¿quiénes son los que van a poder recibirlo? Los que confían en Dios, los que confían en Jehová. Ahora, es muy interesante la forma en que este pasaje habla de la confianza. No sé si notaron cuántas veces se menciona la palabra confianza en este versículo. Solamente en el versículo 7. Exactamente, son 2 ocasiones. Bendito el varón que confía en Jehová, y aquí hay una variación.
y cuya confianza es Jehová. Usa la palabra en dos maneras distintas. Sabemos que tiene que ver con la confianza, eso es seguro, pero son dos formas diferentes en lo que lo está expresando. ¿Por qué? Confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. De entrada podemos asegurar que este énfasis denota la exclusividad del objeto de nuestra confianza, que debe de ser Dios. Nuestra esperanza plena, toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad absoluta debe reposar únicamente en Él. Ahora, yendo un poco más a profundidad, en la forma en que lo expresa, podemos ver la primera parte, ¿no? Confía en Jehová. Es decir, si está diciendo confía en Jehová, quiere decir que el Señor es quien recibe nuestra confianza. Analizándolo un poco más, confiar es el verbo, ¿estamos de acuerdo? En el pasaje, una persona ejerce la acción de confiar. Bendito el varón, ¿no? Y hablando, aquí de una manera muy general, cualquier persona que confía, que deposita su confianza en el Señor. Entonces, la persona es quien ejerce la confianza. Sí, quien hace la acción en este caso, ¿no? Quien confía. El receptor de la confianza, ¿quién es? Es Dios. La persona confía, quien recibe la confianza es Dios. Ahora, Dios conoce nuestros corazones y sabe que en nuestro corazón hay debilidad. Podemos querer confiar a conveniencia en diferentes cosas, y esto es una realidad. Depositar nuestra esperanza en diferentes objetos, y quizá por eso Dios nos da la siguiente parte del versículo. Seamos sinceros, nuestra naturaleza caída es lo que busca. Siempre va a tender a buscar aquello que le brinda la confianza, aunque sea temporal, ¿no? A que le brinde seguridad, aunque sea temporal. Esa es parte de nuestra maldad que aún habita en nosotros. Y Dios conoce perfectamente el corazón del hombre. Entonces, yendo a la segunda parte del versículo, cuando habla o menciona de esta forma, cuya confianza es Jehová. Y aquí el verbo, pues ya está, más bien la manera que se está expresando, ya vimos que es diferente. En el primero dice, confía en Jehová. Pero ahora dice es, cuya confianza es Jehová. Cuando usamos la palabra es, estamos hablando de esencia. Plasma en este versículo la totalidad. En este caso vamos a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, un médico, un profesionista, alguien que está estudiando o que ya terminó y que está ejerciendo. ¿Un profesionista es médico o no lo es? ¿Estamos de acuerdo? Cuando alguien se titula, pues recibe el título, si estudió medicina, pues de médico. Pero si no estudió medicina, pues no es un médico, ¿estamos de acuerdo? Un ser humano es hombre o mujer. No puede ser ambas cosas. Todo lo demás que maneja la sociedad a nuestro alrededor es pura autopercepción. Dios hizo la biología y creó hombre o mujer. ¿Es hombre o es mujer? Ahora, referido a nuestro Señor, ¿Dios es nuestra confianza o no lo es? ¿Se entiende? Este versículo
se podría parafrasear de la siguiente forma: bendito el hombre que confía en Jehová, pero aquel hombre cuya confianza descansa plenamente en Jehová. ¿Se entiende? ¿Nos queda claro? ¿Es de ayuda? Este pasaje no deja salida. No permite huecos. Lo correcto y agradable a Dios es que la confianza de todo ser debe centrarse única y exclusivamente en Él. Aunque sabemos que no es así. Y eso es una realidad. Por otro lado, la iglesia debe confiar totalmente en su Señor y Salvador. No puede ser de otra forma. El mundo puede querer confiar en cualquier otra cosa, pero la iglesia tiene todavía una mayor responsabilidad de hacer caso a lo que este pasaje está enseñando. Debe demostrarlo. Debe de ser evidente que la iglesia confía totalmente en su Señor a pesar de todo lo que esté pasando alrededor. Con esta confianza esta confianza plena, con toda nuestra esperanza y seguridad puesta en Dios, única y exclusivamente en Dios, es de esta manera como se puede recibir la bendición prometida. Entonces, hablando otra vez de las bendiciones que podemos tal vez poder leer aquí en este versículo, no solamente habla del crecimiento, de la paz que el árbol puede tener, no una persona en este caso, sino también sabemos de una comunión constante con Dios. Eso ya en sí mismo es una bendición. El acceso directo al Señor a través de Cristo Jesús es una bendición. Podemos también pensar en una fe firme, en paz y seguridad en cualquier dificultad. Son bendiciones que tal vez podemos llegar a pensar precisamente en el ejemplo que en esta ilustración que se da acerca del árbol. Cuando hablamos de fruto, y lo vemos en contraste con lo que se menciona en el Nuevo Testamento acerca del fruto, pues nos hace pensar en la madurez, en el crecimiento, que muy a pesar de todo lo que esté sucediendo, una persona que está sujeta a Dios, que realmente le busca con un corazón, con todo su corazón, a pesar de cualquier circunstancia, aun cuando su fe esté muy decaída, no va a dejar de dar fruto. ¿Por qué? Porque está en una comunión constante con la fuente de vida. Y todos debemos reconocer que a veces nuestra fe está en un punto muy alto y otras ocasiones en un punto muy bajo. Pero si la relación con Dios permanece constante, el fruto no va a dejar de existir. La madurez no va a dejar de producirse. Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir dependiendo todavía más de Dios, ¿no? Creciendo nuestra relación con Él. Ahora, posterior a los versículos 7 y 8, donde ya leímos de la bendición, y bueno, también de esta condicional que se requiere, viene una declaración que debe mantener. Todos y cada uno debemos estar siempre alertas de esto. El versículo 9 del capítulo 17 de Jeremías dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mientras revisaba este pasaje, estudiaba para él, me causaba mucha intriga el saber el por qué exactamente después de que ya hablamos de tener, bueno, lo que se menciona, ¿no? De los pecados del pueblo, pero también tener
la parte donde habla de la bendición que Dios brinda por tener la confianza en Él, ¿por qué habla inmediatamente después de esto? ¿Por qué habla acerca de la condición del corazón? ¿Qué motivo hay del que se mencione específicamente esto dentro de este contexto y después de haber hablado acerca de la confianza en el Señor? Pensando dentro del contexto que se habla este versículo, al contrastar con lo que menciona en los versículos anteriores, es como si el Señor nos estuviera advirtiendo de vivir en un autoengaño. Que aquello que pensamos es una confianza plena en nuestro Padre, realmente no lo sea. Que pudiéramos estar cegados y no vemos que nuestro corazón realmente está dividido. Es muy fácil decir, sí, confío en ti, Señor. Sí, mi confianza plena, toda mi seguridad está en ti. Sí, mi esperanza está en ti. ¿Y realmente lo es? Sea cual fuera el caso, Dios sí conoce nuestro corazón a profundidad. Él sabe nuestros deseos, anhelos, intenciones, temores, así como el lugar en donde se encuentra nuestra esperanza. ¿Realmente está en Dios? ¿O está en alguna persona? ¿O está en las cosas que tenemos? ¿En quién estamos confiando realmente? ¿Hacia dónde estamos mirando? Vamos a leer los versículos 9 y 10, por favor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La respuesta, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si nosotros vivimos en un autoengaño, Dios no puede ser burlado. Él sabe. Alguien que ha confiado verdaderamente en el Señor, no importando lo que suceda, permanece cercano en su relación con Dios y con su iglesia. Sí sabemos que pueden haber dificultades y que en algún momento nuestra fe puede flaquear de una manera horrible y que pudiéramos llegar a separarnos de forma temporal de nuestra comunión con Dios y con su iglesia. Pero esto no dura para siempre, porque Dios mismo ha prometido que todos los que son suyos, a Él no pierde ninguno y los atraerá de nuevo. Pero aquellos que no lo son, podemos tener por seguro que si un día estuvieron aquí jamás van a volver. Porque su fe entonces jamás estuvo en el Señor. Claro que pueden ser rescatados, sí. Dios puede hacerlo. Dios puede obrar en su corazón. Pero quizá en el momento en que conocimos a las personas, o que a lo mejor nosotros pensamos en su momento que éramos salvos, pudo ser que realmente no fue así. Entonces, nuevamente, no importando lo que suceda, alguien que ha confiado verdaderamente en el Señor permanecerá cercano, puede tener tiempos de debilidad, pero eso no durará para siempre. Volverá a buscar a su Dios y también, porque esto es algo que va de la mano, alguien que busca verdaderamente a Dios también busca tener comunión con su iglesia. No puedes tener o de pretender decir que quieres tener comunión con Dios cuando Él es la cabeza de su iglesia y no estás con su iglesia. Nuevamente podemos ver a la parte de la esencia. O eres o no lo eres. El Señor no puede ser burlado.
así como sabe quiénes están buscando reposar en Él, entregarse por completo en sus manos, también sabe quiénes no han rendido todo su corazón delante de Él. Y aquí debemos de preguntarnos, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estás tú? Pensando en la situación y lo que ya sabemos, ¿no? Beto también lo mencionó. Nuestra iglesia está pasando por temporadas de cambios. Dios lo ha permitido así. Pero es una temporada o son tiempos que Dios va a usar precisamente para probar el corazón de todos nosotros y ver en dónde estamos. ¿Confiamos realmente en el Señor? La iglesia bíblica de Padierna pertenece a Dios. La iglesia bíblica de Padierna no es de Mike, no es de John, no es de ninguna persona que se pare aquí enfrente a predicar. La iglesia bíblica de Padierna pertenece a Dios. Todos los demás y todos los que nos hemos podido estar aquí al frente exponiendo la palabra, y todas las personas, miembros de la iglesia, que tal vez no predican, pero que son parte de la iglesia, todos y cada uno, somos administradores únicamente. La iglesia es de Dios. Él la sustenta, a Él le pertenece. No nos equivoquemos. Y Él va a usar esto para mostrarnos realmente en dónde estamos parados. Probará el corazón. Pero también podemos estar seguros que puede darnos una bendición a través de todo eso, porque Dios no prueba nada más para ver hacia dónde miramos. Un motivo sí, pero también nos ayuda a crecer, a depender más de Él, a sujetarnos todavía más fuerte, como lo mencionaba Beto, a asirnos de su mano de una manera fuerte, tomarnos de verdad de Él. Si reconocemos esta realidad, sabemos entonces, si reconocemos que la iglesia pertenece a Dios, cualquier cambio que pueda suceder aquí, el pastor de pastores, Señor de señores, permanece con nosotros. Así que nuestra confianza está segura. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde estoy yo? ¿Dónde está mi confianza? Los cambios a nuestro alrededor son constantes. Cosas que quizá nunca llegamos a considerar que pasarían suceden. Tanto en la vida personal como en la vida en comunión de la iglesia. Y cada situación que pasa a nuestro alrededor es una oportunidad en la cual el Señor puede probar nuestros corazones, tanto en lo bueno como en lo malo. Y en ello puede llegar a salir a la luz realmente en dónde está nuestra confianza. Exhortémonos unos a otros. Exhortemos a nuestro propio ser a confiar plenamente en el Señor. Exhortémonos unos a otros a confiar totalmente en el Señor y depender únicamente de Él. Examinemos nuestros corazones con sinceridad para saber si nuestra esperanza está dividida entre diferentes cosas o personas. Si nuestro reposo se encuentra en Dios, gloria a Él. Gloria a Dios. Si vemos que nuestra esperanza está dividida, arrepintámonos y pidamos a Dios perdón por ello. Abandonemos cualquier otro objeto que esté ocupando el lugar que solo Dios debe tener y sigamos con el corazón totalmente entregado en sus manos.
entregar totalmente el corazón al Señor. Descansemos plenamente en el Señor. Confía en el Señor. Confía en Él. Vamos a orar, por favor, para terminar el día de hoy.